Muy buenos días. Les hago llegar hoy a quienes siguen este devocional de una palabra para el Espíritu con Jenny Joya, un mensaje que ha puesto en este día un sentir en el Espíritu sobre un tema que se levanta en contienda a dividir familias, amistades, relaciones que se han visto afectadas por las diferentes emociones, pensamientos, sentimientos que se levantan ante humanos donde han puesto la confianza y se ha desviado la real presencia de Dios. Por eso hoy he llamado el devocional La contienda desde el corazón y quiero que puedan llegar a reflexionar sobre esa contienda humana versus la contienda espiritual. Estamos viviendo tiempos donde las conversaciones se han llenado de tensión, de enojo, de división, donde las redes sociales, las noticias, aún las familias reflejan una lucha constante por defender ideas, por defender candidatos, por defender posiciones. Entra la angustia en el ser humano, la incertidumbre. Muchas personas han puesto su esperanza, su paz y hasta su identidad en la política, al punto de perder la calma, de perder el amor y sobre todo la capacidad de escuchar a otros. Se habla con odio y con rencor. Y la pregunta es, pero en medio de tanta contienda, ¿qué actitud mantiene Dios? Dios sigue llamando al corazón humano al arrepentimiento, a la reconciliación. Y este devocional no busca discutir partidos, ni gobiernos, ni ideologías. Tampoco pretendo imponer pensamientos humanos. Su propósito es algo más profundo y es ayudar al corazón a detenerse y a preguntarse, ¿qué está gobernando mi interior? He perdido la paz por defender una posición, muchas veces por defender a una persona que ni siquiera la conozco. ¿Será que mi pasión política es más grande que mi amor por las personas? ¿Dónde está puesta realmente mi esperanza? La política puede influir en una nación, pero solo Dios puede transformar el corazón del hombre. Jesucristo nunca vino a levantar un reino político terrenal basado en odio o en división. Él vino a reconciliar, a sanar y a salvar. Y mientras muchos querían hacerlo rey por la fuerza, Jesús mostró que el verdadero cambio comienza dentro del corazón. Este tiempo de contienda puede endurecer a muchos, pero también puede convertirse en una oportunidad para reflexionar, volver a Dios y aprender a mirar a otros con misericordia y no con agresividad. Quizá algunos han puesto toda su fe en diferentes líderes humanos y han terminado decepcionados y se atreven a levantar señalamiento. Están llenos de temor, están llenos de rabia o están llenos de ansiedad. Pero hay una verdad eterna. Ningún hombre puede ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios. Y este devocional es una invitación a bajar ese ruido exterior para que usted aprenda a escuchar la voz del Señor, a cambiar la contienda por sabiduría y a recordar que por encima de cualquier nación o gobierno existe un reino eterno que no será movido. La palabra que hoy nos respalda se va a basar en 3 versículos bíblicos. El primero está en Romanos 14:17. Dice la palabra, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La contienda no debe gobernar el corazón de un creyente. Muchas veces
Las personas creen que tener una opinión diferente significa pelear, significa dividirse o significa atacar a otros. Pero la palabra de Dios nos está enseñando que podemos participar, que podemos opinar, que podemos decidir y aún así conservar un corazón limpio delante del Señor. La contienda nace cuando el orgullo, la ira y el deseo de imponer nuestra voluntad toman el control. Dios no nos llamó a vivir en pleitos, sino en verdad, en amor y en dominio propio. Entonces, ¿qué es la contienda? La contienda es una discusión cargada de orgullo, cargada de rivalidad, de deseo de demostrar que yo tengo la razón. Pero la Biblia dice en Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Un corazón en contienda, temeroso de Dios, no va a tener la razón. Jamás, al contrario, un corazón temeroso aprende a escuchar y a aceptar las diferencias de otro. La contienda destruye familias, la contienda destruye amistades, naciones, iglesias, porque allí es donde se divide el corazón. Hoy, que Colombia está a unos días de definir una contienda electoral, preguntémonos, ¿es malo participar en una elección o tener una opinión? No necesariamente, porque como ciudadanos podemos participar con responsabilidad, con discernimiento y sobre todo con oración. El problema no es votar o pensar diferente. El problema es cuando el corazón cae en odio, en división, en agresividad. Dios nunca aprueba que una persona destruya a otra por diferencias humanas. Y un ejemplo bíblico lo vimos o lo vemos en Pablo y Bernabé en el libro de Hechos 15, versículo 39 al 41. Allí encontramos un desacuerdo fuerte entre dos hombres de Dios. Dice la palabra, se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro, y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Mas Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y viajaba por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Pablo quería continuar el viaje misionero sin Juan Marcos porque antes los había abandonado, pero Bernabé quería darle una oportunidad. Entonces, aquí vemos que los dos tenían un punto de vista diferente. ¿Qué nos quiere enseñar esta palabra? Que no se insultaron públicamente, como suele estarse viendo en este momento. Que no destruyeron el ministerio del otro. No comenzaron una guerra entre hermanos. Cada uno siguió sirviendo a Dios y temiendo a Dios desde su punto de vista. Esto nos enseña que tener diferencias no significa entrar en contienda. Y hoy muchas personas están perdiendo amistades, familias, están perdiendo la paz espiritual por estar en discusiones políticas, en elecciones o en ideologías. Jesús enseñó otro espíritu. Jesús enseñó en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Acaso usted quiere ser llamado como hijo de quién? ¿Hijo de qué partido? El creyente no está llamado a alimentar ni odio ni división carnal. Está llamado a hacer luz, aun cuando otros piensen diferente. Yo lo hago a través de la luz de la palabra y espero que sea el Espíritu Santo trayendo a usted y a muchos el discernimiento para tener un buen accionar y no un reaccionar. Entonces, ¿cómo participar sin caer en contienda? 1. Hable con respeto.
Tener convicciones no nos da derecho de humillar a otros. En Colosenses 4:6 dice la palabra, sea vuestra palabra siempre con gracia. Porte, sepa de qué partido tal vez es, porque usted realmente es del reino de Dios y al estar en esta tierra manifieste el reino al cual usted pertenece. 2. No idolatre hombres. Ningún líder humano ocupa el lugar de Dios. Por eso muchos viven decepcionados de sus líderes, porque han puesto la confianza en ellos, mas no en Dios. Dios es el que transforma corazones. 3. Entender que la unidad vale más que ganar una discusión. A veces querer tener la razón destruye relaciones valiosas. No respetamos el sentir de otros. Esto es una democracia, por eso no debería ser una contienda, porque cada quien elige desde su temor a Dios hacia dónde quiere avanzar, a quién quiere apoyar. 4. Recordar que nuestro testimonio representa a Cristo. La gente siempre observa cómo reaccionamos cuando alguien piensa diferente. Hace un poco tiempo en las redes, en el Messenger, alguien escribió y yo hice una acotación y de una vez me atacaron. Me dijeron, usted no es ninguna autoridad moral para opinar. Y yo decía, bueno, mi posición no es entrar a la defensa. Tal vez no sea la autoridad moral, pero sí puedo ser la luz de mantenerme en calma y de saber que solo en Dios está la respuesta. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe a quién eligió para ocupar el cargo del día 31 de mayo. Entonces, no se desesperen, oren, busquen de Dios, sean temerosos de su presencia, pongan un corazón conforme al corazón de Dios. Daniel vivía en Babilonia y Daniel tuvo que vivir un gobierno pagano. Él tenía convicciones firmes, pero nunca entró en situaciones conflictivas ni en rebeldía. Por eso la Biblia dice que tenía un espíritu superior. Daniel defendía la verdad, pero sin contienda ni violencia en su corazón. Entonces, la reflexión es, participar en una elección no es el problema es permitir que una diferencia política destruya el amor, la paz y el testimonio de un hijo temeroso de Dios. Podemos pensar distinto y aún así debemos respetarnos, debemos escucharnos, debemos orar unos por otros y debemos permanecer unidos en Cristo, porque al final el reino de Dios está por encima de cualquier reino humano. Entonces, dice la palabra en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Haz de este devocional un instrumento de refrigerio para aquellos corazones que están perturbados y que no entienden que solo Dios toma el control de todo, que solo Dios permite cosas que a veces no entendemos, pero que son necesarias para ser tratados en procesos de carácter. Así que la invitación es que no te aferres a querer tener la razón, sino a hacer luz y mostrarle a otros que al primero que tú elegiste es a Dios y que al humano, así te inclines como te inclines, siempre te decepcionará. Bendiciones.